Esperemos que nos acompañen también, está en la pantalla. Iniciamos, hermanas. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, perfecciones, fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén, 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 amén y amén. Gracias, hermanas. Continuamos. Sí, buenas tardes, hermanas. Saludos para todas. Muy gozosas de estar aquí, viéndolas una vez más. Bueno, yo les voy a leer por aquí una pequeña reseña, una pequeña biografía que redacté. Nuestra hermana es de Venezuela, nacida en el estado Táchira, de donde yo también soy, de pregonero. Viene de una familia grande, una familia unida y trabajadora. Ella es la segunda hembra de 6 hermanos. Y ella pues fue trasladada muy pequeña para la ciudad de San Cristóbal, cuando todavía era una niña. En los 80s, ella conoció a nuestro hermano Juan Alberto Sosa, quien es mi suegro, y en el 82 se casaron en la ciudad de San Cristóbal. En el año 84, Inés tuvo a su primer hijo, quien es mi esposo, Miguel Alberto Sosa, y luego, en el año 85, Inés y el señor Alberto Sosa se bautizaron en la ciudad de Caracas, la ciudad capital de Venezuela, quienes luego regresan a San Cristóbal y ellos dan inicio a la obra para la Iglesia de Cristo hace 36 años. Inés tuvo 2 hijos más, que son David y Marcos Sosa, quienes son mis cuñados y actualmente sirven ministrando para la Iglesia de Cristo. David ministra en el estado de Barinas, en Venezuela, y Marcos, siendo el menor de sus hijos, ministra aquí en la Iglesia de Northwest, en Houston. Bueno, puedo durar un rato largo aquí dando pues detalles y hablando sobre mi suegra. Antes de seguir dando pues algunas de sus cualidades y de sus virtudes, quiero dar una pequeña anécdota de cuando yo conocí a Inés. Nosotras nos conocimos haciendo un posgrado, un estudio de posgrado, cuando yo tenía unos 25 años. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención, siendo yo pues en ese momento no estaba no conocía de Cristo, no estaba a los pies de Cristo, no me había bautizado. Hicimos equipo de estudio y teniendo muy poco de conocernos, estábamos en una clase de inteligencia emocional y nos pidieron que hiciéramos una pequeña actividad donde habláramos de situaciones en nuestras vidas y cómo pues habíamos podido lidiar con esas situaciones difíciles.
Yo realmente no me acuerdo qué dije, pero sí me acuerdo muy bien, como si hubiese sido ayer, de las palabras de Inés, recién conociéndola. Me llamó mucho la atención que ella dijo que, bueno, ella había pasado por algunos momentos difíciles en su vida, que había pasado por algunas dificultades en su matrimonio y que ella pues tenía que decir que daba muchas gracias y que pues únicamente a la iglesia de Cristo y a hermanos amados en la iglesia, ella pues había podido salir de esas vicisitudes, airosa de toda esa situación, y hoy por hoy pues ella tenía a su familia y a su esposo, gracias a Dios por eso. Eso quedó rondando mucho en mi cabeza, llamó mucho mi atención, siendo yo pues una persona del mundo, y bueno, ya luego es historia que algunos conocen. Quiero decir algunas cosas que pienso de nuestra amada hermana. Y quiero finalizar diciendo que Inés es un ejemplo para mí de fidelidad ante todo a nuestro Padre Celestial y a su familia. Ha dado todo por sus hijos y con gran familiaridad siempre demuestra su cuidado y su preocupación por ellos y por toda su familia. También es ejemplo para mí de generosidad, teniendo siempre espíritu de servicio y de amor hacia los demás, hacia los hermanos en la fe y hacia quienes están cerca de ella. Es una hermana hospedadora y también conocedora y estudiosa de la palabra de Dios. Nos ha regalado, que Dios nos ha regalado. Doy gracias a Dios por ella, por ser de buen ejemplo para cada una de nosotras y dejarse usar para la gloria de nuestro Señor. Y bueno, sin más preámbulo, se las dejo aquí para que nos instruya el día de hoy. Ella está en Venezuela y bueno, a pesar de la situación con la energía eléctrica, esperamos que pues, pueda estar conectada durante toda esta siguiente hora y podamos edificarnos con la enseñanza que ella ha preparado para el día de hoy. Adelante, Inés. Bueno, suspiro. Un abrazo muy especial a cada una. La saludé a las que habían entrado, a las 6 o 7 que habían entrado a la sala hace rato. Así que feliz año y un especial y caluroso abrazo para cada una. Fíjate que Coromoto está aquí en San Cristóbal y todavía no le he visto ni le he dado el abrazo. Y también Angélica y algunas hermanas de aquí. Así que comparto ese abrazo con todas las demás que están fuera del país. Y bueno, le doy las gracias a Dios porque podemos reunirnos hoy, porque estamos vivas y porque estamos sanas y porque tenemos la oportunidad en este momento de compartir de la palabra de Dios. También quiero agradecer a Paulina por haberme llamado hace unos pocos días y haberme dado la tarea de ponerme a estudiar y ponerme a recordar cosas que son tan importantes en mi vida y que necesitaba nuevamente llenarme de la palabra de Dios. Y bueno, muchísimas gracias a Ciania, gracias por congregar aquí parte de mi familia, Paulina. Gracias, Ciania, por la oración, gracias, Vivi, por esa linda presentación, las amo muchísimo. Y gracias a cada una por que estamos aquí esta tarde, pues con la intención de alimentarnos de la palabra de Dios. Como ya lo hemos visto o ya lo vieron la mayoría en el flyer de invitación, esta tarde vamos a estudiar sobre la obediencia y el tema específicamente es cómo la obediencia hace la diferencia. ¿Ok? Comencemos recordando brevemente lo que es la obediencia. La obediencia es la acción de acatar la voluntad de alguien que manda, y ese mandato pueden ser pues órdenes, leyes, normas y reglas de conducta. Y en este caso específicamente que nos compete a nosotros, pues es la obediencia al que manda, al que todo lo puede, al omnipotente, al hacedor de nuestras vidas. Vamos a empezar leyendo el Salmo 78, la porción del versículo 1 al versículo 8. Como no tengo presentación, Paulina
me va a apoyar en el chat poniendo los textos. Entonces, Salmo 78 del 1 al 8. Por favor, prestemos mucha atención a la lectura, ¿ok? Voy a leer de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Versículo 1 del Salmo 78 dice, oh pueblo mío, ¿me pueden indicar, por favor, antes de continuar con la lectura, si se está escuchando bien? Sí, ok. Bueno, Vivi, no estoy en casa. Estoy en casa de Ladi, que garantiza que voy a tener baterías para terminar con la clase. Ok, versículo 1. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No las ocultaremos, estas verdades, a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún habían nacido, que aún no habían nacido. Ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces, no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Él comienza el versículo 1 diciendo, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, abre tus oídos a lo que digo. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Que era su responsabilidad hablarle a las generaciones que venían de las maravillas del poder de Dios, de sus maravillosos milagros, de su gloria, de todas las grandes cosas que Dios había hecho en la vida de ellos. Y concluye diciendo, ¿para qué? Para que no sean obstinados y rebeldes e infieles como lo fueron sus antepasados, que se negaron a entregar su corazón a Dios. Por favor, quedémonos en mente con esta porción que hemos leído. Y antes de leer la siguiente cita, que es 1 Samuel 5:23, quisiera resaltar un poco lo que son los dos términos que menciona en el versículo 8 del Salmo 78. Dice, para que no sean obstinados y rebeldes. ¿Qué es una persona obstinada? Una persona obstinada es una persona terca, una persona testaruda, una persona difícil de manejar. ¿Y alguien rebelde? Alguien rebelde es una persona que se resiste a la corrección, se resiste a la disciplina, se niega a seguir instrucciones. Entonces estamos hablando de dos conductas con las que se describe al pueblo de Israel. Y por lo que nosotros conocemos, porque no estamos leyendo nada nuevo, sino porciones de la Biblia que todas conocen, textos que todas han leído una y otra vez, que simplemente los estamos recordando. Y cuando recordamos y llevamos nuestra mente a recordar lo que hicieron los israelitas, pues nos damos cuenta de que ellos hicieron una enorme gala
de obstinación y rebeldía, especialmente mientras estuvieron en el desierto, que fue lo que les quitó o negó la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y hago énfasis en estos calificativos que se hacen del pueblo de Israel porque tienen que ver con conducta, lo que es la obstinación y la rebeldía. Y es bueno también que nosotros pensemos y que analicemos que esas conductas también pueden estar presentes en nuestras vidas porque somos tan humanos como el pueblo de Israel y son conductas que se repiten y de las que tenemos que estar alerta para no repetir lo que ellos hicieron, y por eso es la advertencia, ¿no? Porque dice, se negaron a escuchar y a entregar su corazón a Dios. Vamos a leer 1 de Samuel 15:23, y Samuel le habla aquí en este caso al rey Saúl de parte de Dios. Y dice el versículo 23 en la NTV, dice, la rebelión, y aquí está hablando pues de la rebeldía es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, o sea, la obstinación, es tan mala como rendir culto a los ídolos. La obstinación es tan mala como la idolatría, es lo que dice el texto. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí, Samuel le está diciendo a Saúl cuáles son las consecuencias de sus actos. Si recordamos lo que dice comenzando el capítulo 15, lo que ocurre allí es que Dios le da una orden expresa al rey Saúl, donde le dice, mira Saúl, le da una tarea que tienes que destruir a los amalecitas, que tienes que matar y destruir todo lo que allí hay, por la razón de que los amalecitas se opusieron al pueblo de Israel cuando subían de Egipto, y Dios dijo que los iba a castigar. Ahora el castigo Dios lo va a hacer a través de las manos del rey Saúl. La instrucción fue precisa y Dios se la hizo llegar a Saúl a través del profeta Samuel. Pero recordemos que Saúl no hizo exactamente todo como Dios le había ordenado. Y Saúl sí mató y sí destruyó, pero le perdonó la vida a Agag, el rey amalecita. Y además, como guinda, se llevó lo mejor de los rebaños. Entonces, en el versículo 24, Saúl le responde a Samuel. Ya Samuel le ha dicho, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. La Reina Valera dice, te ha desechado como rey. En el 24, Saúl le responde a Samuel y le dice, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Y el versículo 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl reconoce su pecado, reconoce que no prestó atención o que desobedeció el mandato de Dios. Y la razón que le da es increíble. Es increíble leyendo en las escrituras y estando conscientes de que fue Dios el que le dio la instrucción. Le dice, tuve miedo del pueblo. O sea que, y dice, y consentí la voz de ellos. O sea que Saúl le tuvo miedo al ratón y no al león. No tuvo temor del león de la tribu de Judá. Saúl le tuvo miedo a lo pasajero y no a lo eterno. Y esta es otra conducta que, aunque nos parezca increíble,
no estamos exentos de repetir una conducta así. Y simplemente es una advertencia para vernos en ese espejo. ¿Cuántas cosas, Saúl dice, consentí la voz de ellos? ¿Cuántas cosas no consentimos hoy en día? Que son contrarias a la instrucción que Dios nos da. ¿Cuántas cosas no consentimos a la voz de amigos, de familiares, de hermanos, de, no sé, esposos, esposas, de novios? ¿Cuántas cosas no consentimos escuchar la voz de ellos y no la voz de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en la voz de Samuel cuando Saúl le dice a Samuel, no, mira, ven conmigo y vamos a adorar? Samuel le responde a Saúl, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Samuel no consintió la voz de Saúl. Samuel fue firme en lo que Dios le había pedido que hiciera. Esta porción de las Escrituras nos muestra el carácter de Dios, de su justicia y de su amor firme, que es hoy, ayer y siempre es el mismo. Y por eso confiamos en Él, porque es un Dios que no se retracta de su misericordia, de su amor, ni de su justicia. La esencia contenida en la porción que leímos del Salmo 78 y en Primera de Samuel 15, solo aplica al pueblo de Israel. ¿Qué creen ustedes, hermanas? Esas instrucciones y esa porción que acabamos de leer, ¿ustedes creen que solo aplica para el pueblo de Israel? No, hermanas, yo creo que está muy vigente para nosotros hoy en día. Porque en el Salmo 78, cuando habla de que es para que las generaciones que vienen y los hijos de sus hijas no vuelvan a cometer esos errores, también nos incluye a nosotros, porque somos ahora el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios dice que esas cosas fueron escritas para que nos sirvan como ejemplo. Así que esas advertencias son perfectamente válidas y aplican para nuestro tiempo, para nuestra vida como cristianos hoy en día. Eso nos dice que Dios no es diferente el día de hoy. Vamos a leer, por favor, Hebreos 10, del 26 al 29. Hebreos 10, del 26 al 29, nos da la respuesta de cómo es Dios hoy día. Versículo 26 dice, queridos hermanos, si seguimos pecando, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Queridos hermanos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensan, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Hermanos, yo creo que la palabra se explica por sí sola y nos sigue mostrando cómo es el carácter de Dios hoy día. Hermanas,
tanto la obediencia como la desobediencia traen consecuencias. La obediencia trae consecuencias de bendición en esta tierra y de vida eterna en la próxima vida. Y la desobediencia trae consecuencias de maldición en esta tierra y de pérdida de la vida eterna. Vamos a escuchar, a leer con atención lo que nos dice Romanos 5:19. Dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán justos. ¿Qué significa esto, hermanas? Aquí vemos dos acciones distintas con consecuencias distintas. Por uno solo que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció, muchos serán declarados justos. Eso implica de que la obediencia no solamente trae consecuencias para una persona, sino para muchas, no nos imaginamos cuántas, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos e igualmente la desobediencia. Recordemos en este momento algunas consecuencias, un repaso rápido de algunas de las consecuencias de la desobediencia. Comencemos por lo que ya leímos. El pueblo de Israel, especialmente cuando estuvo en el desierto, se privó de entrar a la tierra prometida a causa de su desobediencia. Aún el propio Moisés no entró a la tierra prometida. Y recordemos aquel texto que todas hemos leído, que Dios le dijo que golpeara la roca una vez, y la golpeó una y no salió agua, y él la golpeó 2 veces, y después Dios le dijo, por cuanto no creíste y no diste testimonio de mí delante de toda esa gente. Y él no entró a la tierra prometida. Saúl, ya lo leímos. Saúl perdió su reino por desobediencia. ¿Recuerdan a Sansón? A Sansón se le dijo que no tomara mujer filistea y fue débil. Y no solamente perdió su fuerza, sino que también perdió su vida. Recordemos a la esposa de Lot rápidamente lo que le ocurrió por desobediencia. La instrucción de Dios fue clara. Ya la desobedeció y quedó convertida en estatua de sal. Y a Jonás de buenas a primeras no quiso ir a llevar el mensaje de salvación a Nínive y se lo tragó el pez. Y el hijo pródigo le pidió todo y se lo gastó en deleites y placeres. ¿Y cómo le fue? Bastante sufrió y bastantes cosas pasó por desobediencia. La palabra de Dios dice, como ya lo dije antes, que todas estas cosas fueron escritas para que nos sirvan de ejemplo. Entonces, si sabemos y conocemos la voluntad de Dios y la hemos leído una y otra vez y nos las recuerdan y en las edificaciones que continuamente escuchamos nos están recordando cuál es la voluntad de Dios, ¿por qué entonces desobedecemos? Y voy a mencionar rápidamente algunas de las razones, de las posibles razones por las que desobedecemos. La primera, yo creo que porque, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces tenemos esa conducta obstinada y rebelde. Muchas veces nos comportamos de esa manera, obstinados y rebeldes, y no escuchamos, no está atento nuestro oído para escuchar. Y por tanto, no estamos pensando en la instrucción que el Señor nos da. Otra razón nos la da Romanos 15, y voy a rogarles que tengan un poquito de paciencia porque vamos a leer bastantes textos bíblicos.
y Romanos 7, perdón, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 nos da razones de peso y nos dice que es porque el pecado que mora en nosotros produce la tendencia a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer de Romanos 7, vamos a leer el versículo 15, el versículo 17 y el versículo 25 para Paulina, que está haciendo la anotación en el chat. Y del capítulo 8 vamos a leer el versículo 1, el 12 y el 13. Ok, para copiar el texto. Ok. Leo Romanos 7, versículo 15. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Versículo 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 23. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. El 8.1, Romanos 8.1, dice, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Hermanas, qué buena noticia. Tenemos el poder del Espíritu en nosotros para hacer morir esa naturaleza pecaminosa, para que ya no la obedezcamos. Y ahí sí hay una diferencia con el pueblo de Israel, porque nosotros hoy día tenemos el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo, ¿ok? Y es nuestra más grande ayuda para no obedecer a esa naturaleza pecaminosa, ¿ok? Otra razón por la que desobedecemos es porque me dejo dominar por lo que no me conviene. Recordemos lo que dice 1 Corintios 6:12. Voy a leer aquí en la versión Reina Valera. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si nosotros no nos dejáramos dominar de ninguna de esas cosas que no convienen, no desobedeceríamos a Dios, hermanas. Hermanas, en la meditación de la oración de ayer, no recuerdo el nombre de la hermana que dio la meditación en el grupo de mujeres de fe a las 7 de la mañana, pero escuché algo en la meditación que está en Proverbios 19:24 y me hizo un clic. Y Proverbios 19:24 dice, los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Y ella hizo la aplicación espiritual
de este texto y me encantó, porque ella decía que asimismo somos nosotros en el plano espiritual. Los perezosos ven la comida, la ven ahí y la tienen en la mano y no son capaces de hacer esta acción de llevársela a la boca, porque la pereza los domina. Y esta es una de las cosas que nos domina, de las cosas que son lícitas, pero que no nos debemos dejar dominar por ellas. Una de las tantas, de las innumerables cosas por las que nos dejamos dominar. Yo escuchaba una hermana que me llamó hace unos 2 días y me decía, ora por mí, porque he estado demasiado floja. Yo no entiendo por qué tanta pereza y apatía por leer la palabra de Dios. Me siento muy floja, me siento muy decaída. Y me nombraba la palabra pereza. Por eso cuando la hermana hizo esta aplicación sobre Proverbios 19:24, yo dije, es una de las cosas de las que nos dejamos dominar. Y ella decía que tenemos las Biblias, así como la comida sobre la mesa. Tenemos versiones de la palabra de Dios allí. Tenemos Biblias en letra grande, en letra pequeña, en carátulas de diferentes colores, pero la pereza no nos deja abrirlas y meditar sobre la palabra de Dios y alimentarnos de la palabra de vida, alimentarnos de la leche espiritual. Y esa es una de las tantas cosas por las que nos dejamos dominar. ¿Okay? Y desobedecemos a Dios, obviamente. Otra de las razones pudiera ser porque olvidamos la advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos hizo en Mateo 26:41. La escritura dice, Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchas veces, hermanas, nos olvidamos de que el propio Jesús, nuestro Salvador, nos dijo que veláramos y oráramos, que estuviéramos alerta. También desobedecemos porque subestimamos el poder del enemigo. Y la palabra de Dios nos advierte que no subestimemos al enemigo. En Primera de Pedro 5:8 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la pereza nos invade, no leemos la palabra de Dios, nos debilitamos espiritualmente, nos olvidamos de que tenemos un poderosísimo enemigo que está al acecho, esperando ver cómo nos devora. Y también desobedecemos porque me olvido del fruto del Espíritu y muchas veces me abandono a las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, solamente vamos a leer el 19, después ustedes ya conocen los textos del 19 al 22, donde habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Pero el 5:19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, celos, peleas, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias y divisiones. Quizás nosotras no caigamos en la inmoralidad sexual, en la idolatría, en la hechicería, pero sí es el enemigo, ese león rugiente que está buscando a quien devorar, nos puede hacer caer en peleas, en celos, en falta de dominio propio, en egoísmos, en discordias y en divisiones, tranquilamente, hermanas. Y otra razón más por la que desobedecemos es porque no memorizamos la palabra de Dios. Recuerdo una de las clases que nos dio la hermana Maggie desde Israel, que nos insistió mucho en el Salmo 119:11,
Y en el texto nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ella decía, es importantísimo, y nosotras lo sabemos, que memoricemos la palabra de Dios. Fue con la palabra de Dios con la que Jesús en el desierto venció la tentación. Y es solo memorizando y reteniendo la palabra de Dios en nuestra mente que vamos a tener las herramientas suficientes para librarnos de los ataques de ese león rugiente que es el enemigo. Entonces, recordemos que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y no como los israelitas que no lo tenían. Tenemos grandes bendiciones en este momento de nuestras vidas. Sin embargo, tenemos la tendencia a repetir las conductas obstinadas, rebeldes, perezosas y a no escuchar. Como dije anteriormente, nuestra decisión de obedecer o desobedecer es libre. Conscientes de las consecuencias. Y de que esas consecuencias, como ya lo dije hace un rato, no solamente afectarán nuestra vida, sino que pueden afectar la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, tal cual como lo leímos en Romanos 5:19. Yo nunca era consciente del significado pleno de esto, de cómo nuestras acciones, buenas o malas, podrían afectar nuestras generaciones siguientes. Y eso lo entendí hace unos 4 años atrás. Y bueno, aquí está mi nuera Viviana, que fue testigo presencial del hecho, que me hizo entender de cómo las consecuencias de nuestras acciones en la vida afectan a los que vienen. Hace 4 años, voy a respirar porque cada vez que hablo de esto me emociono mucho. Y pues el segundo hijo de Viviana y de Miguel, mi segundo nieto, venía con una cardiopatía muy severa, incompatible con la vida. Y era imposible que él sobreviviera si estaba aquí en este país. Voy a respirar de nuevo. Yo creo que nunca voy a lograr hablar de esto sin quebrarme. Entonces, aparte de orar y de pedir mucha oración a todos los que conocíamos para que Dios obrara, hiciera un milagro en su vida. Un día llama a un hermano muy amado por nosotros, a Miguel, y le dice que ellos han decidido, que ellos no saben cómo se va a solventar o cómo se puede resolver la enfermedad que Adrián traía y que aún estaba en el vientre de Viviana, de 6 meses y medio de gestación, pero que Dios sí sabe y que ellos han decidido que quieren tener a Miguel y a Viviana y a nuestro nieto mayor en Houston porque es la capital de cardiología de los Estados Unidos y que ellos no saben cómo se va a resolver, pero que Dios sí sabe. Y es un milagro, un testimonio bellísimo, pues que no lo vamos a detallar en este momento, pero en un momento que estábamos allá, que no recuerdo exactamente si ya Adriancito había sido operado o estábamos esperando por la cirugía, pero obviamente que ya había nacido. Este hermano nos dice, Inés, gracias por estar aquí. Y yo me sentí abrumada porque ¿cómo me iba a dar las gracias? Sí, yo era la que necesitaba dar las gracias una y otra vez. Entonces nos dijo, muchachos, le dijo a Miguel y a Viviana, ustedes no están aquí porque son muy lindos. Ustedes no están aquí porque yo los amo mucho. Que en realidad sí son lindos y en realidad pues sí los amo. Pero ustedes están aquí por Alberto e Inés. Porque yo presencié su bautismo. Cosa que yo no recordaba ni que era consciente. Yo estaba ahí el día que ellos se bautizaron.
Y escuché, y nunca se me olvida, cuando el hermano que los bautizó dijo que iban a hacer la congregación en San Cristóbal, que ya había nacido con ellos dos. Y vi cómo fueron y cómo inició la congregación en su casa y cómo creció y cómo crecieron sus hijos y son fieles y lo que es la iglesia hoy en día. Yo no sabía esa historia, no la conocía hasta ese momento. Pero eso me enseñó y me concientizó de cómo las acciones que nosotros hacemos, buenas o malas, repercuten en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Y no lo digo por jactancia, sino porque lo aprendí en un momento que yo no era consciente de eso y tampoco conocía esa historia. Y ahí entendí cómo la palabra de Dios no se equivoca y cómo la palabra de Dios es verdad. ¿Okay? Y tenemos que prestar oído y esforzarnos por obedecerla. No soy perfecta, tengo muchas faltas, pero cada vez que recuerdo esto, me esfuerzo, me quiebro delante del Señor y pido la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante, para obedecerle y para tener la vida eterna que tanto yo como cada una de ustedes sé que la anhela. Perdónenme por quebrantarme en este momento. Hermanas, ya para concluir, me gustaría que prestáramos mucha atención a dos textos que están en el libro de Deuteronomio. Y por favor, escuchemos bien. Deuteronomio, uno está en Deuteronomio 29:29 y el otro está en Deuteronomio 30:19. ¿Ok? Deuteronomio 29:29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. El texto nos dice que en efecto el Señor tiene secretos que no se nos han sido revelados, pero en otras palabras no es problema nuestro, porque de eso no se nos va a pedir cuentas. De lo que sí se nos va a pedir cuentas es de lo que se nos ha revelado, de lo que se nos ha instruido, de lo que se nos ha dicho. Se nos va a pedir cuentas y se nos va a hacer responsables a nosotros y a nuestros hijos. Porque los que tenemos hijos, tenemos que darle cuentas a Dios de ellos. ¿Ok? Y dice que tenemos que ser, la parte B del texto dice, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Hay
si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Esa misma elección está delante de nosotros cada día, está delante de nosotros hoy y está delante de nosotros toda la vida. La elección de elegir entre bendiciones y maldiciones, hermanas. Hermanas, la elección es libre, nuevamente repito, entre la vida y la muerte eterna. Hermanas, no olviden que es la obediencia la que hace la diferencia en la elección que tomes. Que Dios las guarde y las bendiga siempre y nos dé a todas un año muy rico en bendiciones espirituales y en edificación de la palabra de Dios. Un beso y un abrazo muy especial a cada uno. Bendiciones.